arranquemos para que no estén cortadas y empecemos a hablar. Y entonces se presentan y luego vamos a hablar un poco de los temas de novela antigua, veterana y novela juvenil, o juvenil, novela nueva, y vamos a intentar intervenir, hablar como pues eso, una conversación entre amigas, y si queréis intervenir en cualquier momento, pues esto, como estamos en familia, yo creo que en cualquier momento se puede participar. Entonces, bueno, pues me presento yo, empiezo yo. Yo soy Merche Dion, soy autora, organizadora de eventos, bloguera y ya está. Entonces, bueno, yo escribo novela romántica desde no hace mucho, pero ya tengo unas 8 o 9 novelas escritas. Y publico con Click Ediciones, que es el sello digital de Planeta, con Zafiro y con Ediciones Kiwi y Terciopelo. Y ya. Vamos, es que no hay muchas más editoriales. Sí. Y luego organizo el Encuentro RA, que es el evento anual de novela romántica nacional aquí en España, en Madrid. Se hace todos los febreros, excepto este último año que no lo organicé porque estaba cansada ya de eventos y bueno, que lo hemos hablado Lucía y yo que cansa, y más un evento de las magnitudes que es el Encuentro RA, que hemos llegado a cifras de 600-800 personas de asistentes. Entonces cansa. Entonces ahí y me volqué en lo que a mí me gusta y me da de comer, que es escribir. Entonces, pues eso, hasta aquí. Luego tenemos a Mar Vaquerizo, que viene en representación de la novela veterana. Hola, buenos días a todos. Pues nada, yo soy Mar Vaquerizo, escribo novelas desde más o menos 2008-2009, pero la oportunidad no la tuve hasta 2015, me publicó Planeta en su sello Esencia, una novela que aquí en España no se daba mucho por autor nacional, que era novela romántica con militares y novela de acción y suspense. Se llama Todo lo que desees y a raíz de ahí pues continué publicando con ellos en el sello digital y este año he sacado una novela con Ediciones Kiwi también en papel, que es otro cambio de registro. Yo cada novela que saco es diferente, no tiene que ver una con otra. Sí que es verdad que suspense me gusta mucho y siempre lo incorporo a la novela romántica, porque en España no había muchas autoras que mezclaran al 50% los dos temas. Sí que había personajes que eran policías o militares, etcétera, pero no había una trama de acción o de suspense alrededor de esos personajes, solamente era la historia de amor y yo sí que incorporé todo, como hacen autoras americanas, que en Estados Unidos sí que hay muchas. Y luego ya pues, las novelas han sido un poco variadas. La última se llama Tenía que ser él, salió el lunes y es sobre una boda. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, aparte de eso, pues me dedico a escribir y a ser mamá, que también da mucho trabajo. ¿Y Vero García? Yo soy la parte nueva. Y bueno, mi primera novela, tengo solo una, aquí controlada, que estoy un poco coja. La nueva. Novela nueva, tengo una novela romántica que he publicado con el sello Titania, que es del Grupo Urano. Y también empecé en 2015 me dijeron, pero no, estamos en 2018, es que estoy un poco perdida en la vida. En 2016 me dijeron que me publicaban, fue un poco largo el transcurso hasta que llegó. Y bueno, yo soy periodista, tengo además un canal de YouTube que se llama Vero Bla Bla, en el que hablo de libros. Y la motivación de abrir este canal era principalmente, bueno, pues me conocer también para luego mi proyección como escritora y también para compartir mi pasión por los libros con la gente. Bueno, tengo un canal en el que hay gente joven, gente adulta, gente de todo tipo y eso me gusta mucho. Y bueno, la romántica, yo he leído mucha romántica cuando era más jovencita, pero luego paré y de repente un día pues escribí una novela que en principio no iba a ser muy romántica de decir. Tenía una historia de amor, pero no era la parte más importante, porque es más, mi novela está más, esto es como una historia con muchas historias, o sea, una novela más bien coral. Se proyectó así, me gusta mucho el cine francés y me gustan mucho películas como, ay, se me está yendo, iba a decir, ¿cómo se llama esta película? Estoy fatal, a ver qué me pasa estas cosas. Que son un grupo de María Cotillard. Sí. Pequeñas canciones sin importancia. Sí. Son un grupo de amigos que me gusta mucho este tipo de una jaula de grillos, ¿no? Que es como todo muy grupal.
Y cuando Titania leyó el libro dijo, igual si le das un poquito de amor, y dije, venga, vale. Y entonces ya me vine arriba y al final pues se ha convertido en una novela romántica. Y esa es ahora mi experiencia. Y bueno, estoy escribiendo una segunda novela ahora mismo, y luego aparte trabajo de freelance con editoriales, y eso, y después me marcha, ¿no me llamas? Bueno, pues el tema central de esta mesa es las diferencias entre novela nueva, novela antigua. ¿Qué diferencias veis vosotras? La temática. Han cambiado las temáticas muchísimo. Yo creo que hay mucha más amplitud de subgénero dentro de la novela romántica que antes. Antes solo leías de novelas extranjeras o había subgéneros, aquí no había. Lo he contado antes, o sea, mi novela aquí no la había por autora española. Tenías que leer a Susan Bloom, una cosa, entonces. Y yo la temática ha avanzado. Ahora como que admiten más que una novela romántica tenga otra historia principal aparte de la historia de amor y que pueda ser la que sea. ¿Crees que puede ser también porque en la novela en general ahora dicen que no vende si no hay tensión sexual entre los protagonistas? Porque te están metiendo historias de amor con calzador en muchas novelas. Vamos a ver, el mundo gira alrededor del amor, me da igual que sea de amigos, de familia, de pareja, me da igual. Entonces, en toda la historia del mundo hay una historia de amor detrás. Y muchas veces en historias generales se ha intentado eliminar esa historia de amor porque quedaba como, es que esto es muy... Pero es que a lo mejor el hilo conductor, aunque sea por debajo, sí que es el tirón del amor. Entonces ahora yo estoy encantada con que en series de televisión, en libros de narrativa normal, haya una historia de amor que no sea principal, pero sí que esté ahí. Porque la realidad de la vida es que el amor está en todos los sitios. Ya sea amor romántico... Me da igual que sea romántico, fraternal, el padre, madre, hijo, me da igual. Es que todo eso antes era como que hay que eliminarlo. Es asesino y asesino. Pero un asesino también tiene sentimientos. A lo mejor también está enamorado de una mujer, o de un hombre, o lo que sea. Entonces, creo que ahora hay más... De todas formas, yo lo último que hablé con una persona del Planeta que estaba metida en todos los temas de cine y series y eso, me dijo que el gran público que come series de televisión, cine o libros somos las mujeres. Y que parece que es que demandamos también que haya esa pizca de romance de algún tipo. Acabe bien, acabe mal. Que eso también está claro. En novelas románticas tiene que acabar bien, pero dentro de... No, hay novelas románticas que son tragedias absolutas. Bueno, pero una novela romántica tiene que acabar bien, si no, no es romántica, es sentimental. Tú coges una novela de Nicholas Sparks y eso es sentimental. Romeo y Julieta es una tragedia como una casa y no deja de ser ya lo estás diciendo, Lucía, tragedia. Tragedia. Tragedia no entra dentro de la romántica. No es una novela romántica y de hecho, por ejemplo, Nicholas Sparks no está catalogado dentro de la novela romántica. Y cuando hablas con él, que vino hace poco a Madrid, que estuvo, hablas con él y le dices, yo me acuerdo que además tenía ese pequeño come de preguntarle, ¿sabe usted que cada vez que leemos un libro suyo, vemos una película suya, es preciosa, pero cuando llegamos al final, le queremos matar, te pones a llorar porque el 99% de las películas, de los libros de este hombre acaban mal. Y entonces él dijo que es que él cuenta la vida real, no una fantasía. Bueno, pero en la vida real también hay historias de amor. Claro, luego sí, ahí la está... romántica solo contamos hasta fueron felices. Sí. Y luego después ya tú te imaginas. Se separaron. Y si quieres seguir, ya es una historia, una novela de narrativa normal, que a lo mejor llega la chica a su casa y la atraca a uno, la mata y ya, adiós. Que yo acabo mal. Yo acabo mal, entonces me hicieron cambiar el final. Igual lo que deberías dar la vueltecita a este final. Porque en romántica no entra. Porque no entraba en romántica, porque de hecho yo en la editorial cuando entré, Titania tiene su sitio pues, todo romántica, ¿no? Sí. Y mi novela, como bien has dicho, que ahora entra todo, ¿no? Siempre en este amor. Yo para que os hagáis una idea, no quiero hacer spoilers, pero yo me inspiré, o sea, a mí mi mayor inspiración para mi novela fue Dexter. Muy bien. Ya lo digo más, pero a mí Dexter me inspiró muchísimo por eso, porque es un asesino que se supone que, bueno, que no le gusta la sangre, pero tiene sentimientos, o sea, sí. Y hay una historia de amor dentro de esa serie, aunque haya mucha sangre, historias de amor. Y yo quería contar algo diferente, en plan, pues había leído muchas novelas que pasaban, pues una en un pueblo pesquero, otra pues durante la guerra, otra, bueno, todos diferentes ambientes, y dije, pero esto creo que no lo hay. Pero claro, mi final era un poquito gore. Estamos hablando un poquito de lo que querías, claro. Sí. Entonces dije, bueno, igual, y me dijeron, igual le dejamos el style, y dije,
Venga, vale. Como No, y La tienes que sacar con el final original. luego al final Bueno, pero a ver, luego eso de final de director, ¿no? Pues al final de la Director Cut. yo eso te lo meto, pero vamos a ver qué hacemos porque... Y de hecho, también tiene un tono muy coloquial. O sea, yo quería que fuese una novela con un tono muy coloquial, muy castizo, que al llegar a Latinoamérica me ha supuesto... Problema. No problemas, pero hay gente que no lo entiende. Claro, que no lo entiende. Es que hay palabras que aquí significan una cosa y allí para ellos es otra. Sí. Entonces hay que, cuando escribes hay que tener cuidado con las palabras que utilizas porque Yo he intentado- si tienes proyección de llegar a Latinoamérica te van a hacer cambiarlas. Yo ya, Sí, mira, sí, sí. coger, Coger. yo ya me sale al escribir tomar, Es que, o sea, ya me sale instintivamente, pero A mí claro, me hacer parece esa una cosa. novela soy de capaz. cambio, pero yo dije que yo no iba a poner en mi novela coger, si podía modificar o coger el móvil de otro modo, lo iba a modificar. Pero Que no si iba a eran poner personajes agarrar el madrileños, móvil, porque yo no digo... Claro, es que no quedaría natural en las Claro, yo canciones soy de escritora España. española y esta es mi Es propuesta. que tienes que escribir para el público mayoritario que tú tienes. Sí, Nosotras, por desgracia, solamente nos van a leer en España porque aquí las editoriales no tenemos... Sí, porque las editoriales no tienen una proyección. O sea, cuando tú sacas una novela, ellos no piensan en que te van a llevar a Estados Unidos, en que te Como van a... mucho, pues eso, a Yo Sudamérica. por- Al revés, Mi sí. sello tiene O sea, una sello persona de saca una todo. novela en Estados Unidos Sí, y ellos piensan en global, en esto hasta dónde va a llegar. Venga, a lo grande, luego lo que se quede, y normalmente llega. Claro, Pero aquí no, aquí es, bueno, una tiradita pequeña, vamos a ver cómo funciona, si eso te reimprimo el libro, no sé qué. Da igual qué editorial sea, da igual ponerle el nombre que queráis, el más alto o más bajo, a no ser que seas alguien que salga a la tele. Entonces cambiamos de tema. bueno, Merche ha comentado que ella estuvo en las primeras jornadas. Ana Casanova precisamente dijo que ella había sido una de las primeras autoras de romántica españolas, después de Corín Tellado, en escribir con su nombre y no con un seudónimo Sí, Extranjeros. extranjero. es que eso es lo que Sí, en estábamos mi sello hay hablando. muchísimas autoras que yo pensaba que eran extranjeras. No, Le ganó el porque- suelo. Claro, Sí, pero todas. yo cuando Lo creé... sabemos, estaba con Ana. Claro, yo cuando creé la página de Yo leo rap, se creó en su día para ayudar a potenciar el género romántico, porque en ese tiempo, en el 2009, pues los autores españoles, las autoras españolas que publicaban en el género romántico, que publicaba editoriales, pues eran 5 y te sobraban, con los dedos de una mano te sobraban. Y la mayoría tenían seudónimos. ¿Por qué? Porque tenían el cliché en las editoriales de que se vendía más con un nombre extranjero que con un nombre nacional. Luego ya eso ha ido cambiando. O sea, ya la persona que utiliza un seudónimo normalmente es para diferenciar su faceta profesional de la personal o porque quiere. O sea, ya no es como No es una que- obligación. no es una obligación, es que antes era obligado, o sea, te venía la cláusula y cuando no tenías también una clausulita de que no podías decir que eras tú. O sea, porque también perjudicaba. Sí, sí, Y sí. todavía hay alguna. Y todavía no. Que es como tan misterioso. Sí. Pero no puedes presentar tu libro, por ejemplo. Claro. Claro, Bueno, claro. Puedes mandar a alguien que salga a pasar por ti una imagen, una persona, una imagen que Mini diga que es Vanilli. la Haces única, como pero no Mini lo es. Vanilli. Como Mini Vanilli, exactamente. ¿Sabes? ¿No fue mi editorial? Eso, ahora ya cualquier cosa te puede suceder. Ala, ya Ay, no sabía eso. Hombre, lo que puede que suceda es con hombres, ¿o no? Sí, con Con hombres hombres, sí con hay. hombres de Hombres mujeres. escribiendo romántica muy poco. Hay O que reconozcan que escriben Que romántica. por exacto, Por claro. ejemplo, hay un escritor, un autor que publica actualmente con Arlequín y con varias editoriales más, que es Enrique García Díaz, Enrique García Díaz, que él escribe con su nombre y escribe con seudónimos de mujeres. Pero tengo entendido que al principio empezó con seudónimos de mujeres y luego ya ha ido. No, es que no venden igual, o sea, por lo menos aquí en España no se vende igual un autor hombre en género romántico le cuesta llegar. Ahí es como todavía está esa barrera que las lectoras les cuesta ver un hombre y les cuesta leerle. Ha pasado en novela negra con las mujeres. Sí, es lo mismo. sí. Y ahora de repente han empezado a salir un montón de mujeres en novela negra también. Entonces, Yo he descubierto, no sé si es un bulo o es real, que el libro No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, que Laura Norton es un hombre. pero si hay foto, ¿no? ¿Es foto de ella? Bueno, Yo ahí lo también- tengo, a mí me ha sorprendido mucho. ¿Verdad? Y me contaron que era por esto, porque como era un libro que pues, Sí. no está catalogado como No, como es comedia narrativa, romántica, Pero como si fuera una comedia romántica sí, más una tipo comedia callada. romántica y decían que claro, no iba a vender igual si era un hombre que si le pusieron a Laura Norton. Y yo diría, yo algún día quiero conocer a Laura Norton. Y me dice, pues es su sueño. Y digo, Si bueno, va pues, a tu lado en el igual libro, no te has puesto. claro, puede ser, y creo, hay como, porque yo lo busqué y hay una foto ahí en plan, pero creo que le han metido también
etapa, y no sé si era un bulo, pero me lo han Hombre, dicho varias personas. También puede ser que el mismo bulo ayude a vender más. a vender. También puede ser. Pero bueno, ¿y la evolución de las portadas? Porque las portadas han evolucionado. Bueno, sí, Menos mal, gracias a Dios. Sí, porque Pero las sí, portadas hay eran de la Highlanders gasolinera, ¿no? Que de- veía, yo me recuerdo de cuando era niña, veía la romántica la gasolinera. Sí. O sea, típico estante con los libritos así, que eran todas como muy, ¿no? Sí. Y la verdad que eran las El portadas... pirata, El del pelo rubio que solo se dedicaba, era un modelo que se dedicaba solo a eso. Solo a eso, ¿no? Sí. Sí, yo veía las portadas y claro, decías, esto tiene que evolucionar de algún modo, y es verdad que el diseño ahora, joder, los besos son, a mí no me gustan nada. Pero ahí ha ayudado un poco también el Chitlit, que salió del Sí. esquema ese. Sí, Aunque ahora se ha multiplicado con el Family. Yo creo que lo que verdaderamente ha ayudado ha sido la tecnología. Ahora tenemos un montón de tecnología que antes no había. Antes las portadas se hacían con sesiones fotográficas y cogían al señor y a la señora, los colocaban con ropa de piratas, venga ahora cambian Sara de Highland, venga ahora la de los Y con eran los letras mismos muy todo el rato. antiguas, Y hacían sí. un día de sesión de fotos y tenían a 200 portadas. Bueno, Sí. pero eso Todas las portadas del año ya las tenían hechas. Pero los incorporación libros de sabéis nuevo que iban tipo, así, sí, iban eso. reciclando portadas. Claro, pero ahora no. Es que ahora con la tecnología tú tienes un banco de fotos inmenso en internet, en un momento te abajo la que quieres, la mezclas con la otra, pum. Llega Pero una también persona hace y te la mucho diseña. la persona que esté en la editorial, porque si, por ejemplo, imagínate una persona que lleva muchísimos años y a veces cuesta mucho la evolución, Sí, cambiar el forma de chip. pensar. De hecho, Sí, pero bueno, yo todo me gusta ayuda, mucho no los me cambios y a refiero. veces les propongo cosas que me dicen, ¿pero dónde vas? Y digo, a ver, ¿y por qué no? Claro. Es que cuando ha habido un cambio en algo, porque alguien se ha atrevido a hacerlo. Entonces la única manera es decir, venga, y a lo mejor ha llegado alguien pues, que ha renovado un poco el panorama, oye, porque no dejamos de hacer estas portadas un poquito cascosas y le damos algo un poco más moderno, más actual, más llamativo visualmente. Y, Normalmente se fijan en lo que viene del mercado americano. y, O sea, tú cuando vas a sacar una novela con una temática concreta, todo el mundo va al mercado americano a ver allí qué están haciendo las Claro. portadas. Entonces, con eso ya empiezan a ver qué portada te ponen sí. aquí. Que sea afín a lo que se está moviendo allí. Yo con mi cubierta, por ejemplo, al principio era una fotografía de archivo de pues, lo típico que se ve mucho en las novelas de romántica o juvenil. Dos chicos se abrazando, es un atardecer, y yo dije, sí, muy bonito, sí, me gusta, es bonito, digo, pero es que no destaca. Que 20 No. no. Digo, es que claro, es que lo van a poner ahí y va a pasar desapercibido. Y mi novela aparte tiene un título, se llama ¿Con quién me tienes? Y es un poco un toque cómico y digo, tenemos que buscar otra cosa. Y por fortuna mi editora le gusta mucho hacer cosas nuevas, de hecho, bueno, se arriesgó a meterme a mí en la editorial. Digo, vamos a jugar, la digo, venga, ya está. Y la portada de mi libro es ilustración y son dos calaveras con una flecha cruzando las calaveras que morado y rosas, muy romántico, pero las calaveras son Pero tirocitos, se sale, si ves la portada se sale de lo Te llama la atención también. Claro, es que, bueno, y ya ha lo habréis, venido más, yo creo, por la portada. por la porque portada, mucha ya lo gente habréis la- hablado mucho de que la portada es lo que más llama la atención, es lo primero que llama, luego ya, si la portada llama ya giras el libro para leer la sinopsis. Entonces, Después de 50 sombras de Grey, en una temporada que las portadas eran negras con Sí. algunas amarillas. Pídeme lo que quieras, ¿sabes? Es un vicio. Era también igual. sí, todas porque seguían esa línea. Sí, Y de hecho están dentro, todas las que son de erótica están dentro de Siguen de esa línea. siguen esa línea. Pero es que te cuesta diferenciar un libro de otro con esas portadas. O sea, Yo, son Ya, Sí, pero sí, no sí. en género, a que no en género. Ya, Cuando no, ves pero- una portada así ya sabes que se lo ¿De qué tira. va? Bueno, erótica o La que llaman SDM. es medio... Sí. Wow, ¿qué dice? Ah, bueno, es verdad que las de romántica eso no lo No, eso no, lo no. sé de Bueno, a eso, mí me da eso igual que no. sea, que lleven lo que No, quieran. Yo no no, vengo erótica. vamos, Mira, o sea, pero yo siempre he dicho que dentro de la romántica ha habido dos etapas importantes, que han sido cuando llegó Crepúsculo, sí. que Crepúsculo ayudó mucho a que la gente joven se Y Laura metiera dentro Gallego. de la novela romántica, y luego 50 sombras de Grey, que trajo mucho público, lector, que no se atrevía a leer novela romántica, se metieron a leer 50 sombras de Grey y luego nos descubrieron a las nacionales, que somos mejores. Pero que hay mucho público que compra libros, no vamos a gasto con autores, Pero venga. que la PC no puede seguir, pero de lo mal escrita. o sea, 50 sombras de De la traducción. Claro, no, 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 la inglés, la traducción. Yo no me he leído uno. no, Me leí el primero y Yo el primero me gustó dije ya, mucho. yo me leí el Pero primero, no, por aquí no sigo. yo me leí el primero, le tengo guardado, porque lo único bueno de ese libro es el contrato, que
que hay. Es lo único. Coño, y me lo guardé porque dije, y esto puede servir de documentación. Claro. Ya está. Pero que no. Yo me acuerdo que cuando llegó 50 sombras de Grey, aquí se estaba escuchando ya que iba a venir. ¿Pero por qué? Pues claro, porque Bueno, esto viene pero- de un fanfic que pero- hizo una Sí, mujer en su claro, casa. Lo mismo que Crepúsculo es un Claro, fanfic de sí. Harry Potter. Claro, por eso. A ver, Crepúsculo tiene su explicación y es la evolución del público que con Harry Potter se enganchó a la lectura es paranormal o de con magia y cosas así, que había crecido y necesitaba otra Y que historia. Rowling no quería que utilizase sus personajes Claro, y claro, luego todo los evoluciona. continuó Esos niños que creándolo. crecieron con Harry Potter, de repente llegan a una edad que no tienen nada que les guste. Claro. Llega Crepúsculo. Yo- Me sigo enganchando. Bueno, y Laura Gallego con los chavalitos españoles, Sí. las memorias de Idún, la gente que Claro, lo ha pero leído no después- deja de decir que es un culebrón Sí. con un trío juvenil. Sí, claro, Sí. claro. Pues es Sí, que al final sí. la base de las historias Sí. es la que es. Yo, bueno, cuando empezó 50 sombras de Grey a llegar aquí a España, me acuerdo que estaba en una presentación, un libro de Arlette Jenner, que es otra, Arlette Jenner es una autora española de, creo que es Málaga o Alicante. Es ese trozo así. Sí, y me acuerdo que empezó a llegar y se oía y yo siempre le decía a todo el mundo, digo, a mí esto me suena a la típica película que viene americana, que es lo más que se está saliendo, que tal, porque se le va a ver de todo y luego solo se le ve un pecho a la protagonista y dice, aquí vemos cosas peores, pues ahora no. O sea, aquí en España se ha escrito novela romántica mucho más fuerte que 50 sombras de Grey. Da mucho. Y a fecha de hoy, cuando te catalogan una novela erótica de una nacional, yo me pongo a leerla y es como si estuviera leyendo una novela romántica normal, o sea, normal. Con la típica escena que te la piden los personajes, la primera, la segunda y a lo sumo una tercera, pero te lo catalogan como erótico porque es lo que vende. ¿Ya está? Luego 50 sombras de Grey trajo, lo bueno que tuvo es que trajo mucho lector que no se atrevía a leer novela romántica, porque la novela romántica siempre ha tenido el cliché de novela de literatura de marujas, cuando en realidad la novela romántica es uno de los géneros que más se lee, mucho. Es de que da de comer a muchas editoriales. Sí, sí, Y luego lo que pagan la crean muchos factura grupos que no muchas se crean cosas. en torno a otros hombre, géneros. tiene un boom. Tú lo sabes porque Claro, es que sí, o sea, da de comer a mucha gente. Y yo me acuerdo que, pues eso, que daba, bueno, es que todavía a fecha de hoy, sé por algunas plataformas de venta online muy importantes, que me ha llegado alguno de los directivos me ha dicho que les sorprende que los directivos de las editoriales se avergüencen de que la novela romántica les está dando de comer. Se pueden hablar a lo mejor de En lugar de de otro utilizarlo como y de un eso, factor pero importante. sí luego somos más baratas, damos menos problemas, porque encima parece que como que nos hacen un favor. Sí, sí, encima. Sí, sí. sí, sí. Y encima... Además que no solo las Y no editoriales, resiste. también yo conozco mucha gente, muchos lectores que leen romántica y se avergüenzan de decir que leen Sí. romántica. bueno, es el de como- aquí no, y la persona que lee más romántica de esta sala es probablemente Teo. Pues yo no entiendo por qué Porque la no gente se entiendo. avergüenza de... Yo tampoco. En plan, ¿qué pasa? Que Porque se avergüenzan de antiguamente la yo me moda, acuerdo, joder. pues eso, las portadas. Tú sabías que el que iba al libro en el metro Forrado. leyendo forrado, Sí, era romántica. romántico. Pero ahora lo bueno es la Daniel gente... Steele, claro, Daniel Steele, no lo está diciendo. sí, lo bueno es que la gente joven no tiene esa timidez o esa vergüenza, se les está yendo y parece que les da igual. También es verdad que les han atiborrado, que hay más libros y ha cambiado... Antes cuando cogías un libro de Fabio, de L'Oréal Sí, Claro, de Fabio, Fabio. Más que el punto pasaba que la huele. biblioteca, cogerlo y la bibliotecaria te miraba con Te cara de, miraba. ¿qué estás haciendo? Sí, 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 Estás Pero comprando, bueno, claro. o sea, Y además, también, porque yo me lo he encontrado cuando te vienen alguien y te dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y dices, pues yo soy escritora. ¿Y qué escribes? O sea, escritora, le cambio la cara primero. Ah, ¿Qué bien? sí, ¿Qué va? bien. ¿Y qué escribes? Pues novela romántica. Ah. Y entonces te quedas diciendo, porque siempre lo comparo, esto es muy antiguo, tú no lo has visto. Yo no te veo, yo no soy tan joven, ¿eh? A Blossom, ¿os acordáis de la serie de Yo como Blossom? ya he leído, pero... Había un capítulo de una escena que ella se ponía a escribir novela romántica, que Ah, era sí. su intención, porque era muy fácil. Bueno, pues que no avanzaba. No avanzaba, claro, es que se creen que es que te pones y te pones a... tienes el capítulo de Los Simpsons en el que más se puede escribir la novela romántica esa, que es un cliché de todas las novelas románticas Sí. en las que se escribió.
Sí, sí, sí. Que no es tan fácil sentarte con No, una no. novela No, romántica, no. que te salgas un poco de lo que Salen todos los sale clichés. todo el sí. mundo. Pero es muy bueno, yo tampoco he tenido muy claro nunca, ahora ya me estoy enterando un poco de la diferencia entre erótica y romántica. Porque, a ver, una novela romántica que además tiene muchísimas otras cosas, hay traiciones, hay asesinatos, hay lo que sea y tal, pues, y hay amor, pero es que amor hay en todas partes. ¿No? Entonces, yo lo de los géneros lo tengo un poco ahí. Cuando principalmente lo importante es La historia trama amorosa. principal es el amor. Es el amor. O sea, porque, por ejemplo, el libro de histórica que lees, hay una historia de amor, pero lo principal no es esa historia de amor. Es la batalla de no sé Entonces qué. te vas a Sí, meter de en hecho, la sí, construcción sí, de la sí, catedral sí. y lo que quieres saber es si el obrero se casa con la reina. Claro, en los Pilares de la Tierra tienes una historia romántica y eso es una novela histórica. Pero claro, lo que ha dicho, Pero- Vale. Yo no la considero histórica. lo que ha dicho. Los culebros de la Edad Media. El Eso Ebro es dinastía. Es una novela romántica ambientada en la En Edad Media. dinastía, en la Edad Media. Ahí está, sí. Claro, es una novela romántica Sí, ambientada en la sí, Edad se Media. trata de la histórica, ¿no? Si no eres egipcio, No, y las No, caps, claro, las que capas los del estilo estudios este, de de, la como momia del siglo de Anne Rice, XIX, en países extraños y tal, son novelas románticas. Y las venden como históricas en general. La momia de Nosotros en el foro hemos tenido agarrados con un par de escritores que están escribiendo novelas románticas disfrazadas de otro género. Y nosotros se las movíamos a romántica. O con las de contemporánea, que son eróticas, y te dicen, pero ¿cómo vas a poner eso en el foro de romántica y erótica? Y dices, pero si es que es erótica. No, es que una cosa que sea contemporánea, Pero- o sea, Una cosa- romántica tiene que acabar Una bien. cosa es que sea erótica y otra cosa es que Que sea tenga alto índice de romántica pero que- erótica. No, No, eso no, otra pero es que cosa. nosotros tenemos en el foro romántica y erótica, no O sea, romántica y un erótica. foro que se llama así, de Y romántica entonces y erótica. caben los dos géneros. Y la gente se molesta cuando la novela erótica, que no es a la de romántica, se la metes en ese subforo, porque dice, es que esto no es que la romántico. erótica Dices, está es, igual que es que la erótica no es solamente la historia de amor que están metiéndose en la cama cada 5 minutos. A ver, es que la romántica y la erótica van en el mismo saco y tienen que acabar bien. Entonces, una contemporánea cualquiera, una No, contemporánea, Isabel no puede acaba tener, bien. no, una contemporánea puede tener un alto índice de Isabel es sexo romántica, ¿no? y puede No, ser no una es contemporánea erótica, pero no es ni romántica ni erótica. O sea, una cosa es que tenga erotismo en la novela y tenga un alto índice de erotismo y otra cosa es que sea romántica o erótica. No tiene nada que ver, es que hay que distinguir. Eso es lo que quería preguntar yo. Vale, pues una novela romántica que acaba bien y no tiene demasiado sexo, ¿vale? Una novela romántico-erótica es que acaba bien y ya subimos un poquito el tono del El sexo, tono, que ¿vale? aparte que suele pasar también que aparte de ser una relación de dos, aparecen más personas. Pero Vale. hay una novela erótica, hay más trama. No, Quiero decir, hay no. menos trama. Es Hay que menos suele- trama. o sea, Suele haber menos. O sea, no hay una subtrama por debajo, no es como una suspense de las que puedo escribir yo, que tienes tu trama de suspense de pues, quién es el asesino, quién es el ladrón o lo que sea, ¿vale? O todo lo que es un atentado en Madrid, entonces es una trama yihadista por debajo de la trama de la novela de amor, o sea, que está todo mezclado. Pues eso puede ser romántico, romántico-erótico, dependiendo de las escenas que las vayas escenas de a sexo que escribir. tenga. Una novela erótica es la relación entre ellos dos llevada al erotismo y ya. Pero es que yo pienso que Puede tener esto una tendría que ver cocina, incluso más un- pornográfica, o sea, que fuera romántica, erótica o pornográfica. Porque es que hay novelas que No, pero de pornográfico ya nos estamos yendo. Sí, pero es que hay muchas novelas que son eso, o sea, que es escena, 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 escena Claro. y hablan. Escena, escena, escena y hablan. Es que no es ni erótica No, no, siquiera. no, O sea, no. es que es más de erótica. Pero depende. Depende. Te digo yo que Sí, sí, no. yo eso hay que decir que muchas veces Que- hay novelas que son que Sí, ya son el ni sexo eróticas vende. siquiera, o sea. Eso me pasó yéndome ya con... Yo estaba obsesionada, estoy obsesionada, me gusta mucho el retrato de Dorian Gray. Cuando hicieron la última adaptación, lo basaron solo en el sexo, solo, y me repateé un montón porque yo creo que hay más excesos que puede vivir ese hombre. Pero vende. Mira 50 sombras de Grey. O sea, es que es... O calendario. Da igual, o la... Bueno, la... Mira, no, no, ¿Cuál? La de 50 sombras de Grey, Ay, igual. Lo que Calendar vende ha Girl. sido la polémica. Calendar Girl El también calendar de él... vino después de 50 sombras de Grey, Sí. no llegó a tener esa... que eran unas portadas que a lo mejor recordáis porque eran Sí. de leopardo, de Sí. tigre... y- Sí, sí. Sí. Y era, bueno, sí, estupendo, vamos. Yo Claro, pues creo esa que- novela es Hola, cada chico un mes. Sí, sí. O sea,
sea, que no tiene más, te cuenta cada mes y es un chico. Y están todos buenísimos, tiene una suerte. Sí, pero bueno, esa es otra cosa que ahí vamos a dejar un poco que la gente disfrute, porque claro, si pones al fontanero del tercer piso, no tiene gracia. Me voy a meter yo a Score y digo, bueno, esto no me va a pasar. Esto no me va a pasar. ¿Sabes qué? Porque igual te metes un brazo y por lo mismo que me encuentro con uno así, eso me puede pasar. Pero ya que durante 12 meses todos los trombones le dejan que paguen. Ya, pero esto es ficción. Ahí sí que es ficción todo. Yo creo, y otra cosa de las que ha evolucionado la novela romántica es cómo llegamos a los lectores. Y tú eres la prueba sí, yo creo que sí. idónea, porque has llegado al mundo YouTube. Ahí he llegado. YouTube y Twitter. Sí. En Twitter la verdad que tengo poco movimiento, sobre todo más en Instagram y en YouTube sobre todo. Y bueno, recientemente he llegado a 10.000, que me ha costado, pero ya he llegado. Y la verdad que es una plataforma muy buena. Me ha costado. Es que ahora, antes por ejemplo tú decías, tengo muchos amigos youtubers, y antes decían, tengo 10.000, tengo 20.000, eran números desorbitados, guau, cómo mola, pero es que ahora ya tener 20.000, 25.000 es como, qué triste, ¿no? No tienes que y dices, ahora ya los números es por encima de 50.000 es cuando ya empiezas a ser un canal con posibilidades. O sea, bueno, yo en ese sentido, yo lo bueno que he tenido es que he enfocado mi canal de libros le da más amplitud, porque yo lo que veía, me hice un estudio y tal, y veía que había mucho booktuber, que iba a decir Bookstagram, no, que se dedicaba a abrir las cajas de los libros que recibía de las editoriales. Eso lo hacen, bueno, yo te he contado alguno, pero sobre todo era muy juvenil todo era novela juvenil. Y yo decía, es que claro, ¿cómo no van a tener? O sea, hay mucha gente adulta que lee juvenil, pero estás como enfocando todo, hay gente que querrá leer de todo tipo de libros. Entonces yo empecé a decir, bueno, voy a dar una visión un poco, yo leo de todo, desde romántica, histórica, fantasía, me da igual, de todo, ensayo. Y quise hacer un canal así que tuviese más proyección a la hora de recomendaciones. Y eso me ha ayudado mucho porque hay mucha gente que escribe de los pocos canales españoles que habla de otro tipo de libros, que no solo sean los juveniles. Digo, sí, a lo mejor hay algún libro que te estoy contando que es de conocer los lectores, pero ¿por qué no? ¿En tu caso te ha apoyado o te ha echado para atrás a posibles lectores? Porque hay mucha gente que piensa que los booktubers que escriben porque tienen X seguidores y lo que escriben es muy malo. A mí mi editorial me dio la posibilidad de publicar como mi canal, o sea, como Vero Bla Bla, yo lo llamo. Publicar como Vero García, porque este libro está gestado antes de que yo fuese booktuber, ¿sabes? En plan, yo no quería que nadie porque sé que yo tengo una editorial y se publica lo que vende. Y hay muchos que escriben los libros a los youtubers. Y yo dije, es que no quiero que me enlacen, aunque hay mucha gente que me ha comprado el libro precisamente por eso, pero no quiero que me enlacen. Yo soy periodista y he escrito, bueno, aparte de este es mi primer libro, pero he escrito obras de teatro, he trabajado en revistas, en periódicos, y no quería que me relacionasen por eso. En plan, hasta no tiene tanto, le han dicho a la editorial que publique. No, yo he hecho el proceso como todo el mundo, o sea, yo he mandado mi manuscrito a una editorial a la otra hasta que han llamado a mi puerta. Y con tu apellido es muy fácil que nadie te asocie. Claro, y yo con mi apellido, ¿sabes? En plan, nadie sabía que yo, y yo luego ya después de que me cogieron, digo, por cierto, tengo un canal de YouTube, ¿sabes? Digo, podemos ponerlo para que luego si la gente quiere ver las recomendaciones. Y me dijo, oye, ¿pues quieres publicar con tu libro, o sea, con tu nombre booktuber? Digo, no, porque esto va aparte. Y lo hice así. Habrá gente que... Por eso yo no estoy puesta, me dijo, te va a dar la ventaja que te va a dar es que vas a estar en la mesa de youtubers y de la otra porque vas a estar en la mesa romántica. Yo no me meto en la mesa romántica, que el que quiera comprar el libro que lo compre porque le interesa. No pero porque... hay gente que también es muy buena publicitándose por internet, como Elizabeth Benavent. Sí, Elizabeth, sí. Que tiene... Elizabeth es... Elizabeth Benavent. Sí, no, Elizabeth es la leche, publicitándose. Yo también lo hago y lo bueno, pues también como tengo mucha relación con mucha gente de BookTok, pues me han ayudado también a hacer la prescripción del libro. Y luego una cosa que me ha sorprendido mucho, mi libro, pues digo, tiene una jerga muy coloquial, muy castiza, y yo pensaba que iba a tener más acogida en el público juvenil y lo ha tenido más en el público más adulto. O sea, recibo un mejor feedback de la gente más mayor que de la gente más joven. ¿A ti te pasa lo mismo, no? Yo es que soy romántica adulta, pura, o sea, no... Hay gente joven que ha leído mi libro, de hecho el último le tenía que ser como la portada tan divertida, porque es una tarta, los novios cayendo, siendo rosita, tal. El otro día le mandé un mensaje a Merche y le dije, estoy en la lista de juvenil.
que mi libro está en juvenil, o sea, no me lo voy a creer, pero también porque todos los libros anteriores, pues, claro, de todo lo que es una trama yihadista en Madrid, entonces, a lo mejor pues a gente más mayor le mola más y a gente más joven no le llega tanto. Otra es una mujer maltratada, otra, sabes, que al final son temas que están aquí, son temas de actualidad todos, pero a lo mejor llegan más a gente mayor, gente más mayor. Sin embargo, como es una boda y además es un grupo de amigos, pues como que más fresca, más divertida y sí que está llegando a público juvenil. Pero yo me muevo en mis redes sociales habituales, que son mi página de Facebook, mi perfil personal y en Instagram. Yo no tengo canal de YouTube, ni nada, ni tengo tantos seguidores, ni nada de eso. Ni la editorial te pincha para que te muevas más, ni nada. La editorial te deja que tú hagas lo que tengas Sí, que hacer. la editorial La editorial no te dice, no. ay, vamos a ver si... No, tú muévete como tú veas y ya está. A no ser que salgas en la tele, eso es una persona súper conocida, la editorial no te va a ayudar a la promoción. A mí me han conseguido algunas cosas. O vendas luego y de repente llega el libro a la librería, se empieza aquello como chulo, se venderse y entonces te dicen, oye, que has vendido un montón. ¿Qué te parece? Sí, pero si no vendes o no vendes, o vendes lo normal, entras dentro del saco habitual, pues ya está, te mueves tú a tu ritmo, a tu manera y con lo que puedas. También es verdad que depende del editor. Yo en esta última serie que estoy publicando ahora mismo, que es una serie digital que va hacia un público lector más juvenil, porque es New Adult, yo estoy alucinando con la editora que tengo. O sea, que no paran de decirme mal, o alguna amiga que me dice, Merche, que no alucines, que esto es lo que tiene que ser un editor. Entonces, claro, cuando ya me asiento y digo, estoy viviendo lo que quiero vivir, pero... Yo que escucho muchas cosas de otras editoriales, pues yo con mi editorial estoy feliz porque, aunque muchas cosas me las busco yo, pero me han dado toda la facilidad del mundo. Aparte yo con mi editorial tengo una relación excelente y eso se agradece, pero todo el mundo me dice, mucha gente cuando fui a la convención de romántica de Benicassim y estuvimos hablando de algunas autoras. Hay algunas editoriales que es alucinante, o sea, el nivel de dejadez y dices, ¿cómo pretendes vender un libro? O sea, yo digo, o sea, ellos tienes que intentar venderlo porque quieren abarcar tanto y querer tanto por Ese todos los es el tema. sitios que es imposible que te puedas dedicar a 4 autores. Hay una oferta de libros muy alta para la demanda que hay. Y en vez de cuidar los libros, o sea, tener publicar los libros y cuidarlos, mi editorial, por ejemplo, no publica, de hecho ahora han bajado la publicación, porque se han dado cuenta de que les va mejor publicando un poco menos y dándole más impulsos a novelas. Y otros que empiezan a publicar como churros y se quedan ahí. Es que hay al mes puede haber, y creo que me quedo corta, como 40 y tantos novedades, solo de editoriales. Yo salí el lunes luego y había 15 novelas nuevas solo el lunes 1. Y luego le sumas a las autopublicados también, ¿no? Claro, 15 días ahí en un escaparate. Y luego Es es que da que tiempo, hace la portada que llame más la atención, ahora es Claro. otoño, todas las portadas son oscuras, la mía es rosa. Entonces, pero claro, sale eso. Para que La pongan tuya la la mano he en la visto, mesa. yo la tuya la he porque- visto, como la describes la he visto. Sale eso ese mes Me ha llamado la y atención, luego, ponga aquí. luego te Por lo tienes menos que que vayas pegar a ver con de qué otro. va. Claro, luego te tienes que pegar con otro mes que llega otro. Entonces las editoriales no dan abasto. ¿Con otro Normalmente, mes? ¿Otra otra semana? semana. Entonces es un poco, claro, ellos no dan abasto. ¿Qué pasa? Que parecen ya fábricas de... Pues eso. Claro, que fábricas de hacen impresión. tirar muchos Parece perdigones mentira que no porque se va a dan haber un cuenta de libro o que dos que van a cuando vender mucho, pero se van a hacen compensar. centrándose en 2, 3 novelas tal, Lo que te digo venden es- un montón. Sí. Claro, Porque si ellos lo venden a hacen, lo sí. mejor. Y Pues además lo hacen sirve para porque- diferenciar de las autoeditadas. autoeditadas, Porque claro, dices, no al final queda- publicas a todo el mundo solo porque puedo y es fácil. ¿Qué te diferencia de irte a Amazon directamente a comprar de la Porque autoeditada? se supone que Pero la hay distribución, mucha gente- pero la Amazon no te puede distribuir, es Amazon. Claro, Sí. Claro, Algo si lo compras en publicado. Amazon, si una persona es de librería, nunca va a ver tu libro. claro. No. Y no es el Sin mismo embargo, público, la o editorial sea, sí. porque hay mucha gente que estamos en la época de las nuevas tecnologías, sí. Amazon cada vez tiene más público, hay más gente que se va a internet, pero todavía hay mucha gente que se pasa por las librerías y que Muchísimo. Y no todavía compra en hay Amazon. gente que compra libros de regalo. Claro, entonces sí, Gente que se lee más en papel que en ebook. Me encanta que hacer sí, la está- librería. es otro público. Y hace poco nos enteramos que toda la vida se había dicho que un libro tenía una vida de unos 5 meses, ¿vale? Unos 4 o 5 meses. Bueno, pues para Amazon ya la novedad es un mes. Claro. Porque Porque hay ya tanto cómo luchas, que cómo no luchas puedes con estar eso, ahí. o sea, es muy complicado también. Sí, y luego autopublicación, lo que pasa también, o sea, yo veo, ¿no? He leído algún libro que he publicado y muchos, pues, no tienen detrás un editor, entonces hay muchas, porque ya escribe cualquiera,
Entonces, falta de ortografía y todo tipo de barbaridades también. Pero ¿por qué no lo cuidan? Vamos a ver. Claro, yo me puedo pero publicar, que luego pero hay me mucha gente contrato un actualizada. maquetador, me contrato un Claro. portalista, Eso me es, contrato eso un va, corrector pero y saco mi libro en condiciones. Que mucha gente Lo que me quiero la referir mayoría es no. que ya, o sea, por el tema editorial hay una percepción, que lo he hablado con mucha gente, hay una percepción que es como autopublicados, son autopublicados porque nadie los quiere, y luego están los que llegan a las librerías porque son los han cogido las editoriales. Y dices, no, perdona, hay libros autopublicados que son maravillosos, Sí. y lo que pasa es que la editorial no le da la oportunidad porque esta persona no va a vender. Porque ellos calculan que esta persona no va a vender. Y dicen, pues no, o sea, no te publico. Vamos, yo con Penguin, por ejemplo, la novela que voy a publicar ahora, me dijo, Penguin te va a publicar. Y digo, pues yo no voy a publicar con Penguin. Si me publica Titania, yo le tengo a mi editora. Si me quieres publicar, digo, no es súper romántica, pero si me quieres publicar, yo me voy contigo. Y acaba bien. Claro, porque dices, acaba bien. Que haya mucho lío y acaba bien, no te preocupes. Tira para adelante. Pero eso es lo que ves como eres pues eso, ahora mismo tienes números en redes sociales, o si eres amigo de eso no quiere decir que tú vayas a vender, ¿vale? Porque aquí hay un engaño. O que te es lo que yo apuesto veo. que digan, no, eso es una supernovela, como pasa ahora con El bosque sabe tu nombre, que antes de que saliese el libro, ese libro ya estaba vendido. ¿Por qué? Porque se han gastado todo el dinero que tenían en marketing en esta mujer. No sé si porque, a ver, el libro está muy bien, a mí me ha gustado mucho, pero no sé si también porque tenga algún tipo de vínculo editorial. Una cosa, claro. Que han dicho, tranquila, contigo no vamos a gastar el dinero. Pero de todas maneras, lo de las redes sociales es un poco engañoso. Porque tú puedes tener un mogollón de gente que te siga y eso no repercute en tus ventas reales. Porque hay mucho pirateo, hay mucho... Sí. Entonces, tú puedes Oye, que tener te 10.000 pregunta, ¿cómo me puedes cargar tu libro 20.000, gratis? claro. Es que bueno, mensajes Me de, está oye, ¿me lo poniendo mandas? aviso. Perdona, no te preocupes. Sí, sí. Tú vas a por el pan, le dices a la panadera, hasta luego, y te lleva No, la y tabarra. encima se molestan porque dicen que te están haciendo publicidad. Claro, es que Sí. te un favor. Esos son muchos blogueros. Sí. Mucho. Pero no se habla de todo el suelo, ¿eh? Que habla de gente de todo Gente, tipo. claro, gente pirata Vale, se de agarran todo a tipo. eso, de que es que te leen pirata porque luego te promocionan. Y te quedas diciendo, a ver, que mi libro cuesta 2 euros. En digital. Que 2 euros más barato que un paquete de Mi libro tabaco. más caro en digital cuesta 4,74. Bueno, los dos largos. Sí. O sea, que todo lo que decís tenía que ser el 4,74 en digital. 512 páginas. Pero es que encima luego también está lo cómico, que es que si no te piratean, es que no... Si no te piratean es que no les importa. No eres... Ah, sí. Y además, cuanto antes te salte la La alerta de gente Google bien, de que te han pirateado, Que te mejor. tienes que alegrar y todo, porque es cuando te llegan las alertas a eso de las 12:30 de la noche, Sí, y empieza, porque ya está en pim, Amazon pim, y todo pim, eso, pim. y entonces yo siempre que lo miro y miro, bueno, o antes, era antes de que salga, ya te están llegando las alertas de que la gente lo está A mí pidiendo me llegó una en los foros. Y entonces Pensaba según que te le está había escrito el libro llegando, antes. claro, yo miro a mi marido y le digo, ¿qué hago? Yo lo Tienes que olvido. alegrarte. Claro, y luego el problema de esto es lo de siempre. No, es que yo te leo, pirata, pero te leo. Y le dices, sí, pero es que el día de mañana cuando el editor no me quiera publicar porque no hay números, ¿qué hacemos? Encima te vas a enfadar con el editor porque no te publica. Mucha gente se enfada ahora porque hay series de libros que no se está continuando la publicación de esas series, ¿vale? De libros. Que las editoriales no quieren seguir publicando las series, las bajas medias. Pero tú te las has comprado o te las has pirateado. Porque si te las has pirateado, la editorial no le renta. Entonces no, la tiene que traducir, muchas son extranjeras. La tienen que traducir, la tienen que traer de no sé dónde. Tienen que pagar a esa persona, al intermediario, al yo que sé. Si tú no la compras, ¿cómo quieres que eso sí continúe? Es que es imposible. Porque las editoriales no son ONGs, son negocios. Y lo malo de esto es que mucha gente no trata de su trabajo como un producto. Tú puedes escribir con todo el amor del mundo. Yo me siento en el ordenador todos los días y pongo ahí el alma, el corazón y todo el rato que estoy es pensando en que va a ser la mejor novela del mundo. Y que le va a llegar a la gente y le va a encantar. Pero en el momento que pongo fin y la mando a mi editora, es un producto. Y ese producto hay que venderlo. Como el que vende unos zapatos o un bolso. Entonces tienes que buscarle el mejor envoltorio posible, que es la portada, e intentando hacer una promoción bonita, etcétera. Y los autores lo cuidamos y lo intentamos, pero luego no tenemos apoyo de las personas que te lo publican. Porque a ti cuando te mandas a la editorial el libro y te llaman y te dicen, ay, que me ha gustado un montón, pues mira esta que es diferente, que tiene esto, que tiene lo otro, no sé qué, y tú dices, qué ilusión. Pero Pues luego tómalo un sacas el dispositivo. libro, Especial, y vas tú a la pues, librería, se eso no ha llegado, y te tienes que ir tú a pegar oye, es que no llega el libro a no sé dónde. Oye, es que esto tal, o es que esto no sé cuál. Tienes que ir tú, que eres el autor y el que menos cobra de toda la cadena. O sea, es que encima que es el productor de lo que es el... Encima eres el que menos cobra y tienes que hacer de relaciones públicas, de distribuidor, Bueno, y ahora lo he hecho también, de claro. todo. Que cobra el 10. Sí, no, yo tengo suerte que cobro el 10, pero es que Pues que me no van Yo a nunca te lo que me van a publicar
que más. Son los que más se llevan. Sí, el los 49 o distribuidores. 55. Sí. Pues yo no entiendo si la distribución, no sé. Aunque, como decís, sigue Porque habiendo la gente que gente la está tiendas cara y tal, y los pero, almacenes valen Pasa mucho. pasa porque en casi ellos todo. sí ¿eh? pero cada vez Si hay tú más. plantas lechugas, el Claro, distribuidor Por gana eso más mucha gente se que el que ha plantado autopublica. lechuga. Lo que hablamos antes de la autopublicación, muchos autopublicados lo están haciendo por dos motivos. No porque la novela no la quieren editorial, ¿vale? Que habrá también. No, hay mucha gente que decide autopublicarse Es porque le salen Porque el ganan tiempo, de más espera, más. el tiempo de espera de una respuesta por una Sí. editorial, tú cuando terminas una novela que manda una editorial, te has perdido un año. Sí, sí. A lo mejor te contestan antes, pero ese trabajo es un año perdido. Y un año y medio para lo publicar. Claro, Y eso eso- me dijeron que A no ser que tenga- corresponde- a no ser que te den no una- corresponde ni a saber cuándo te va a salir la Claro, me novela. dijeron, en 2016 me dijeron que se publicaba y digo, ay, qué guay, ¿y para cuándo saldría? Para 2018 yo. Sí, sí, no, no, Claro, claro, el mira, calendario que editorial, a estas fechas ya estamos trabajando con 2020. claro, es que lo que estamos ahora es de 2020. Pues como salen a veces novelas de temáticas súper actuales. Por Pues eso Para que bien puede pasar lo que me conocido, pasó a mí. bien. Cuando yo publiqué todo lo que desees, y yo había sacado le sacaba con Planeta una novela escrita que se llama Mi vida en tus manos, y era un policía. Y era una novela que era de tecnología, era de nanotecnología, ella era una ingeniera y tal. Entonces, fue cuando el boom del príncipe, de la serie El Príncipe. De hecho, mi novela, la cuña es: si te gusta el príncipe, no te pierdas todo lo que desees. Y porque la espía es ella, en la mía. En la historia era Leo González, que era el que hacía de espía, ¿vale? De policía, de infiltrado y tal. La editora me dijo: ¿tú no tenías una novela que era una espía y que era algo así parecido al príncipe? Pues justo, Y yo la tenía a medias. O sea, esto era junio, tenía poco más de la mitad, me faltaba todo el final, todo el desenlace y tal. Y dije: la tengo a medias, ¿para cuándo la quieres? Junio, ¿eh? Septiembre. Me tiré todo el verano con un bebé de 1 año y medio, entre piscina por la mañana y de madrugada hasta las 5 escribiendo la novela para que saliera en febrero, eso era 2014, en febrero de 2015. O sea que O sea, entonces que sí que van a por suena allá y ya, te presiona. porque ahí me llaman y me dicen: Claro. oye, ¿tú Tiene tienes esto? reclamos, Sí, vamos a sacarlo. Claro, se dejan los Pero- huecos. De hecho, cuando empieza el follón de algún Eso fue tema, una normalmente tienen ya libros guardados o van al autor que puede escribirles de algún tema específico. Con toda la crisis de Cataluña, mirad todos los que salieron, porque la mayoría eran periodistas, los autores que tenían novelas o que podían hacerlas. Sí, hace muchos Si años. no los tenían Claro, escritos eran hacía tiempo. encargos. A veces lo tenían escrito. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, ayer y tal publicó muchas cosas que tenía. Sí, sí. También con lo del feminismo han salido libros a patadas. Claro. Bueno. Lo ves ahí. Y lo de los géneros ahora que hay, que viene de Estados Unidos, la difusión de géneros, de autodefinirte como queer o como trans o como Ay, es que viene muy los bien. tropecientos, Traen- no se viene ahora más esa imposición de temas desde Estados Unidos de lo que había antes. Pero, ¿tú crees que eso va a triunfar aquí en España? No sé, novelas románticas con Claro. homosexuales sí que se está pidiendo. Pero eso se ha hecho toda la vida, ¿eh? Sí, ha pero habido. no Ha se habido, pero vendían no como había público, separados. no había público. Es Hay verdad. un libro que se llama Viaje Otra cosa es que no haya interesado publicitarlo Yo sé que o no se era- haya movido porque es un público minoritario. Claro, Como es un libro que se tiene ahora, Cuando sí, es ahora un público minoritario, como que la eh, dejan en una segunda línea. Hasta que algo revienta, como pasó con las 50 sombras de Grey, Serena y que toda la sí, histórica y la novela negra en primera fila pasa a segunda La fila y gente te joven. pone la romántica, porque ahora es lo que se vende. Entonces estos son ciclos. Y ahora que ha Y comentado vosotros el vais camino de... pasando de las regencias a Pero depende de Ahora lo que ya se es venda. diferente el asunto. Es que ahora ya cada una se dedica Claro. a un género distinto. A mí me vas a ver escribiendo una histórica de regencia. Primero porque no va con mi... O sea, para escribir una historia así tienes que estar muy convencida de que lo que vas a hacer, documentarte mucho. No quiere decir que yo no me documente en las historias de acción y de suspense, pero es otro tipo de documentación diferente y aparte tienes que hablar de una forma diferente de la novela, etcétera. Entonces, ¿tú te ves capacitada para hacer eso? Porque yo me veo capacitada, pero me aburre. Entonces, prefiero hacer otro tipo de novela que yo me lo pase bien escribiendo, porque son muchas horas delante del ordenador para tener que estar escribiendo una cosa que luego encima tampoco tiene tanto público a lo que se lo pueda vender. Porque la novela histórica dentro de la romántica tiene un público, porque lo tiene, pero no es el boom de la venta. No, tuvo una etapa ahí que parecía que volvía a resurgir, pero le está costando a la novela romántica histórica. Que no Ahora es que por tú la tienes que escribirlo, que después aún No sé, escribiendo. yo de Entonces, si tú no ¿ves? te diviertes, Yo, por no ejemplo, vas a transmitírselo al lector. Yo soy bueno, muy claro, Claro, que yo están por- promocionando. Otra Claro. cosa es que Sí, sea que- lo que lea la gente. Claro, yo por ejemplo ahí difiero algo en Comar, porque yo empecé con novela romántica ciencia ficción
sea, porque lo primero que publiqué fue novela contemporánea, que me catalogaron de erótica y te puedo garantizar que no es erótica. Pero bueno. Y luego ya la novela larga que llegó era ciencia ficción, porque es una historia que está ambientada en el año 2070, ¿vale? Con el cambio climático y todo. De ahí me fui a la contemporánea otra vez y ahora estoy en el New Adult. ¿Por qué? Porque me lo ofrecieron. O sea, aquí me vino la editorial, igual estuvimos hablando de una serie, que es una serie que tengo libros para publicar hasta mayo, creo que es mayo-junio, todos los meses va a salir una novelita y lo estuvimos valorando porque el New Adult ahora mismo es un género que está vendiendo. Entonces yo me dedico. Actualmente yo llevo como 2 años que ya cuando me preguntan a qué te dedicas ya me dedico a escritora, antes no, antes decían el paro, ahora digo ya escritora, pero porque está entrando dinero en casa, entonces ya ahí sí lo están notando. Y entonces a mí, si tiran de teléfono y veo que es factible y que lo puedo hacer, yo ya no digo que no a todo, yo ya tengo que estudiarlo porque hay que ver, ya juegas con números. Sí. Y lo que ha dicho él, por ejemplo, el feminismo y tal, los trans, ¿estáis notando algún tipo, digamos, de censura? Como ahora la gente habla incluso, yo qué sé, de los cuentos infantiles, hay que cambiarlos porque cómo va a ser que la Bella Durmiente... Pero eso estamos volviéndonos locos. Claro, es que yo creo que estamos perdiendo el norte con eso, ¿no? Y además, todos los de la novela romántica tuvieran que ser modelos perfectos. O sea, mira, yo tengo una novela en el ordenador, que aún de la acabaré, que es un viaje en el tiempo. Si yo me voy a la Escocia del siglo XV, no puedo pretender que el hombre de esa novela sea como el chico del siglo XXI, porque no es igual, porque su cultura no es la misma. Yo puedo intentar que la protagonista femenina le haga entender ciertas cosas porque vive en otra época, pero yo no puedo pretender que este hombre no sea un hombre de los clanes de las Highlands. Es que es imposible, porque es que él es su cultura. Entonces, no podemos escribir novelas en el siglo XXI con vocabulario del siglo XXI hablando de histórica, ¿por qué no? O tratando a hombres como si fueran ahora chicos del siglo XXI. Pero no solo históricamente, ahora y en la contemporánea. ¿Hay algún tipo de, digamos, censura en ese sentido de que todo tenga que ser más políticamente correcto? Yo ahora digo que noté, o sea, bueno, censura. El título de mi novela no era al principio con tinta me tienes, era no hay anormal que se considere como tal. Y ahí me dijeron... Ay, no, eso peor que el final, tú. Es muy bueno, pero que no. Me dijeron, mira, está como muy original, pero lo de anormal, no. Y yo, ¿pero por qué? O sea, no es anormal en el sentido despectivo de la palabra, en el sentido de... Pero pensé que rimaba normal, ¿sabes? Entonces, como es una persona que no sigue los patrones de lo que es considerado normalidad. Entonces, luego al leer la novela se entiende y que es una persona que ella se piensa que es normal, pero no lo es, no es una cosa catalogada de normal. Entonces, ahí sí me dijo, vamos a dar una vueltecita, porque esto va a ser que no digo. Te diste vueltas a aburrir. Sí, yo me igual, me tiré ahí meses y yo dije, madre mía, ¿cómo le pongo yo a la novela? Porque, claro, encima yo empecé a gestar esta novela a partir de lo primero que se me ocurrió fue el título. Claro. Y dije, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Digo, madre mía. Bueno, que cambiar un título, eso es horrible. Y me vino este como que del cielo, porque no es mío, me lo dio una amiga que le dije, tú nunca vas a escribir este libro, porque ella pensaba que iba a escribir un libro. Tú nunca vas a escribir un libro realmente. Y dice, no, digo, pues déjame el título. Y me dijo, venga, vale, digo, venga. Pero sí que ahí sí me censuraron muy correctamente, pero y también luego lo entendí, ¿no? Digo, puede que haya gente que se ofenda. Pero luego en el resto de la novela... Yo, por ejemplo, yo que sé, lenguaje inclusivo, yo ahora me imagino escribir una novela que diga nosotros y nosotras, es que te vuelve loco. Es que vamos a ver. es redundante. Es que eso es absurdo, es que lo que te digo, no es algo que te lo hostia. Es que cuando es como inventarte palabras que no existen para que haya igualdad, pero es como hay un chiste por ahí que corre de lo de nosotros y nosotras estamos aquí para hacer juntos y juntas, o sea, cuando llegas al final, es un chiste de un político, cuando llegas al final ya no sabes qué te ha contado. Claro, sí. O sea, entonces es igual, tú te imaginas una novela. novela. Feminismo no es... Yo aquí digo hoy que no lo voy a hacer. O sea, mi novela se No, tenía y de que todas y se acabó. Cada creo novela que- tiene una necesidad de lenguaje diferente, Claro, porque sí. no es lo mismo que hable un militar, que hable un policía, que hable una enfermera o que hable una periodista. Es que no tiene nada que ver. Es Entonces como- yo sí que me documento en cómo habla un militar para cuando yo tengo una cena militar que sea así, pero yo no voy a poner si la compañera es chica. No, o sea, ya está, es una acción militar y el lenguaje es el que es y punto, Lo o que lo que sea. decías, ¿no? De absurdo hay un detalle, por ejemplo, no
veis que ahora muchas veces ponen la X para no poner los y las. Y entonces en un Twitter de estos de OT decían, podéis votar a los nominados con la X en los teléfonos, y en teléfonos habían puesto también la X y decían los teléfonos y las teléfonos. Yo a veces en los posts de internet pongo la arroba, porque como es una I como una O, yo pongo la arroba porque han venido chicos a decirme, oye, que yo también te leo. Pero es que como el público mayoritario son chicas y las que tienen el más feedback conmigo son chicas cada día, pues yo siempre le digo a ellas, pero vamos, date por incluido perfectamente. Bueno, pues ya no, ya muchas veces estamos cuidado y poner la arroba, que también vale para los dos. Y también de todas formas yo creo que esto va con los tiempos, que dentro de X volverá otra cosa que buscará más atención o que dará más importancia y que volveremos a pasarlo. Yo creo que todo va como por moda. Pero en cualquier caso, el lenguaje inclusivo, que digo, yo estoy a favor del lenguaje inclusivo, pero no voy a entrar en eso. Una cosa es el lenguaje literario y otra cosa es el lenguaje social. Lo que pasa es que el lenguaje literario ha entrado ya con polémicas también. Bueno, pero hablamos de nuestra... por eso, que si en alguna ocasión vosotras a lo mejor tenéis un personaje que es político, probablemente ese político sí le pone todo pero la novela no puede tener ese lenguaje reiterativo que tiene un sentido en otro ámbito, pero no desde luego en la literatura. Yo creo que también a lo que te refieres puede ser también a la imagen que siempre se ha dado, la que se ha dado, que no es verdad, de que la protagonista femenina de una novela romántica suele ser una mujer desvalida y que quien la ayuda es el hombre, que siempre cambiando. El 90% son policías que querían censurar, por ejemplo, la Sirenita, porque decían que era muy pasiva. Digo, pues yo no la veo tan pasiva, se sale del mar, se pone la pierna, se pone el tipo de mujer que va a casar al marido para mantenerla y no hace llamada. Una anécdota, que son todas mujeres fuertes, mujeres de que lo que buscan es una pareja que les respete y les trate de igual. Claro, pero porque cuando tú te lees una novela romántica en la que eso no sucede, no te lo crees, porque no es tu día a día. O sea, mi día a día no es, vale, yo puedo ser escritora, pero mi día a día no es, ay, cariño, a mi marido no sé qué. No, o sea, que en casa todo el mundo hace lo mismo, te defiendes, te atiendes, ya que no la hace, te cae por todos lados. Entonces, eso no, lo leo en una novela, para mí no encaja. O sea, no me reflejo. Entonces, como no me reflejo, no me identifico con esa novela y a lo mejor no vuelvo a leer a la autora, porque se trata a todas las mujeres así. Entonces, las mujeres pueden tener problemas, igual que los hombres, en las novelas. La última, la que escribí anteriormente, es una mujer maltratada. Y yo trato el maltrato. El primer capítulo, ella tiene que huir de su casa porque ya ha pegado al niño de 6 años. Entonces ella se tiene que ir a ocultarse en un pueblo. Entonces estoy tratando un tema actual, estoy reflejando una lacra que hay en la sociedad dentro de una novela romántica. Porque te hablo también de por qué no puedes tener una segunda oportunidad en la vida. Porque como ya has sido una mujer marcada, ya no puedes volver a ser feliz con otra persona. Entonces, al final estoy tratando un montón de temas sociales, un montón de temas de actualidad dentro de una novela romántica. Y en otras estoy pegando tiros. Es que... pero es que hay tantas cosas de las que hablar, que ¿por qué no reflejarlas en los libros románticos? No, esos son los que... Lo que ibas a decir tú, que he dicho... No, es una anécdota que no está... Tenemos una amiga en común que es la escritora también, Morena Stringana, que es una de las que más venden actualmente y más publica, que este verano tuvo un percance con una mamá en una piscina. Pues porque era una mamá muy... que todos podemos ser lo que queramos ser y eso, pero era muy feminista radical, ¿no? Y entonces, claro, decía que ella no veía bien los cuentos de hadas porque siempre era la princesa, salvada del príncipe y tal. Y Morena se rebotó y le dijo, ¿la Bella y la Bestia? ¿Quién salva a quién? Es la Bella, ¿quién salva a la Bestia? Lo que pasa es que al final nos hemos juntado un cliché o una imagen de tal de que es el hombre en todos los cuentos de hadas, pero si tú te pones a analizarlos, no es así. No es así, lo que pasa es que nos han colocado pues eso de la princesa Disney. Y el Hansel y Gretel son los dos. Claro, yo en todo lo que desees lo trato, porque ella es una espía, pero es que él es un SEAL del equipo 6, que es el equipo de los militares más de élite que hay en Estados Unidos y se dedican al antiterrorismo. Son los secretos. Son los secretos, son los que no conoce nadie y nadie sabe dónde están nunca. Entonces, él es un SEAL y no concibe, o sea, que una mujer sea igual que él o tenga las mismas habilidades en defensa, en armas,
Bueno, de hecho es que ninguno pilota y ella pilota helicóptero. O sea, pues te estoy poniendo ya ahí un poco, le estoy poniendo enfrente de, es que estoy igual en un espejo y la tienes que reconocer como tal. No pensar que es la damisela en apuros a la que tengo que salvar, porque a lo mejor te salva ya a ti. ¿Sabes? Porque ella es la que lleva el helicóptero, no tú, por ejemplo. Y si tienes que sacarte de Siria de un momento así difícil, te va a llevar ella, no la vas a llevar ni tú ni ninguno de tus compañeros. Entonces sí que es verdad que en las novelas sí que intentamos incluir ese tipo de mujeres que existen de verdad. O sea, la serie Los Nuestros que echaron, que fue a la vez de mi novela también y tal, la francotiradora que era Blanca Suárez está basada en la primera francotiradora mujer del ejército español. O sea, no es una novela, o sea, no fue una serie a lo tonto. Estamos acostumbrados acostumbrados a eso, pero siempre... estamos acostumbrados a que siempre son los hombres. Claro, sí, de hecho lo ven, a veces es un poco raro, porque yo también en mi novela, dentro de que mi novela es un poco más, no surrealista, porque todo lo que ocurre en la novela puede ocurrir. Yo tengo una vida bastante surreal a veces, entonces ahí es donde lo va reflejando. Lo voy reflejando. Y entonces la protagonista de mi libro pues un personaje que está cansada del amor, ¿no? De repente, por lo típico que estamos, ay, yo ya no me vuelvo a enamorar, y luego enseguida vuelves a caer. Pues está en esa circunstancia, ella es una mujer fuerte, y él me ha dicho, es que él queda como muy endeble. Y digo, no, ¿por qué? Porque ella es más fuerte que él, porque ella es la que puede defenderle, la que puede... Pues no, ¿sabes? No pasa nada que sea ella la que le defienda, ¿sabes? Pero es verdad que todavía esa imagen todavía cuesta a veces. Pero ¿por qué cuesta? Porque tenemos una sociedad... Porque se piensa que el hombre es el que va a salvarla, ¿no? Y es como, sí, no, a lo mejor lo va a salvar. Yo creo que decir pues una frase que era, hay tantas historias de amor como parejas existen. Y se lo dice él a ella, porque es verdad que al principio no... Es como, Polín, es que es igual que yo, o sea, yo la quiero un montón, pero es igual que yo. Entonces es como, madre mía, ¿dónde me voy a meter? Porque es igual que yo no solo o sea, hasta profesionalmente. Y eso en un militar americano, cuando en los siglos entraban mujeres, que ahora ya están empezando un poco ya el tema, es como, madre mía. Pero es que es verdad, es que cada pareja es un mundo, cada pareja uno es el fuerte y otro es el débil, o en un momento dado es al revés, es que y lo que intentamos en los libros yo creo que es reflejar un poco toda esa diversidad de la realidad, porque lo del hombre salva a la mujer y... Lo que pasa que es eso, que todavía está encajada la novela romántica en eso, en lo que nos enseñó Corín Tellado, que fue la precursora del género romántico aquí, y entonces claro, parece que pues, seguimos con prejuicios hacia el género, que hay que darle muchas veces oportunidades, porque yo no paro de decir que hay muchas novelas románticas que va con esa etiqueta que podría estar dentro de narrativa general, porque sí. Eso hubo hace... Nosotros hacemos al revés, en la narrativa general está luego todo lo que queda cuando... Luego la mandáis cuando ya no hay género, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, a nosotros nos... Porque a mí me molestan mucho los escritores que escriben sobre una situación futura, por ejemplo, y dicen, no, es que esto... Yo escribo mejor que nadie, lo mío es una narrativa. Y el género es una filosofía, y dices, no. El género hay bueno, hay malo y hay regular, lo mismo que en narrativa pura y dura. Que hay malo, bueno y regular. Yo creo que cada libro es para un lector diferente. O sea, no puede haber libros malos o mejores o peores, pero yo creo que no hay libros malos. Cuando están han llegado ahí es por algo. Otra cosa es que llega al público, que la gente se identifique con ese libro y le apetezca leerlo o no, o que la historia, a lo mejor es una historia buenísima y no está narrada de forma cercana para que le llegue a cierto público que a lo mejor sí le llegaría. Es que el tema de los libros es muy complicado, por eso yo creo que nosotras tres intentamos escribir documentándonos muy bien, pero intentando hacerlo con un lenguaje que le llegue a la gente para que realmente le apetezca leer más libros nuestros. Porque si tú lees un libro de una persona y no te llega, a lo mejor lo vuelves a intentar otra vez porque lees la sinopsis y dices, pues este tema a lo mejor, pero si ya vuelves otra vez a caer en lo mismo ya no le vas a encontrar más. Yo tengo un serio problema porque escriba 50 páginas, 300 o 700 dicen que es corto. Sí, pero en romántica, sí, en romántica no está tan perseguido. En romántica no tiene Nos hago una segunda parte, no pasa nada. No, pero el libro no llega a las 300 páginas. ¿Qué te doy ya? Yo creo que las lectoras lo agradecen, el que la historia dure las páginas que tiene que durar y no... Que no sea cuando un libro tiene 500 páginas con sentido en cada una de ellas, está perfecto. Ahora, cuando un libro tiene 500 páginas, de las cuales 300 del medio me las has rellenado para hacer 500, pues no. Sí. ¿Sabes? O sea, que si tú coges el libro último que sacas, tenía que ser él, y dices, no tenía 512 páginas de una boda. Bueno, es que hay más por ahora. Es
que la historia empieza con dos, a lo mejor luego pues no son dos solos, son una pareja de amigos, hay muchas historias. Entonces, en vez de hacer una saga o una serie de 4 libros, yo te lo cuento todo en uno. Entonces, al final... Oye, a mí me gusta, te estoy diciendo que tengo hasta junio. Claro, y yo no soy de... Pero se ha acabado. Es decir, hay mucha saga ahora que sale para rellenar libros. Claro, y es que eso te es ves el y tema. dices, es que esto que me he leído en 4 libros me lo podía haber leído en uno. Claro, pero todo es distinto. O sea, no es una cosa es una serie y una cosa es una saga. No me digo, perdón, que 3 libros. Claro, la saga que es una historia contada en varios libros y hasta que no de los mismos personajes. No llegas al final. Y una serie son de distintos. Entonces, claro, a mí me gustan las series porque al final terminas pues que te cuento la historia de los protagonistas principales y luego quieres saber los secundarios, qué ha pasado con ellos. Y a mí es lo que me gusta. Parece que si no haces una serie de 3 o 4 libros no vendes el libro. Ahora hay que sacarlos un paquete. Pero es que hasta los lectores se contradicen, porque muchas veces te dicen, es que yo no quiero serie, pero cuando acaba el libro te dice, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no se habla de historia? Pero si me estás diciendo que no quieres serie. Sí, y luego cómo sigue, ¿no? Es que ya se acaba aquí. Pero Claro. ¿no hace segunda parte? Pues no, era solo un La de libro. todo lo que desees, que son en un tipo SIP son 6 militares. ¿Y quieres hablar de Terminó ellos? la del el que les lleva todo, ¿vale? El principal. Y la de los demás, pues son 5. Y el capitán, ¿cómo que el capitán? Perdona, el capitán ya, el que lleva el camión, todos militares. Digo, bueno, sí es verdad que estoy haciendo una de uno, que además el equipo es otro, y a ver si la termino y ya la podemos publicar, pero estoy haciendo esa, pero porque cuando estaba terminando esa novela, me vino la historia de este personaje que además no tiene nada que ver con ellos. Es un Delta Force en el UNSIL y... Pero haz alguna con protagonista español, que Es que tenemos es cuerpos más- militares de No quiero problemas. No quiero problemas. Si escribes de los militares americanos no hay problema. O sea, como escribas de las GOES o de la Greco o de alguno de estos, luego empiezan. ¿Has preguntado? Esta de las series igual es un poco también, por ejemplo, por todas las de vampiros que hay de igual, o de la serie o de la Kingdom esta que te saca de los cazadores y tienen como... Hablamos de sombras, eso me ha ayudado nunca. Yo perdí la cuenta ya. Uy, literalmente reír. Ya lo dejé por imposible, ahora acaba nunca. De la que me quedé en Náqueda y dije, ya no sigo, me la has fastidiado, ya no quiero leerte más. Y ya perdí, ya no sé por cuánto va, pero le pasa lo mismo a la otra de vampiros también, de los oscuros. Sí, también. Igual que son una burrada y pararon de publicar Pues y ella sigue en Estados Unidos. También se viene como... Porque son los cazadores de sombras. Lena Valencia estaba Más luego los olvidos. Pero mira, la saga Vanille, cuando empezó a escribirla en 2000, porque nosotras venimos todas de la misma generación. O sea, Merche y yo empezamos a escribir o a publicar o a buscarnos la vida para publicar al mismo tiempo que Elena Valenti. Elena Valenti, en la primera presentación de la saga Vanille, cuando nos sentamos a hablar del libro de Jade, dijo, no, son 4 libros. Eso es que da. Son 4 libros, el de Jade, el de tal, no sé qué. Entonces, ¿sabes qué bien, qué bien? De repente sacó otro libro más, vino otra vez a Madrid a la presentación y dijo que he pensado que como está lo de la historia de la Valquiria, pues claro, son 7. Y yo dije, yo me voy a leer el que me gusta y punto. Y ya está. Me compré 4 más porque no llegaba el que me gusta. Al final llegó el que me gusta y no me lo compré. Porque estaba aburrida. Ahora ya no quiero saber de este nada. A mí me pasa que además lo hago inconscientemente con Silvia Clare, Silvia Day, que sacó. A mí me gustaba esa mujer, como escribía, y en teoría eran 3. Me leí el primero y el segundo, y en el segundo dijeron que no, que eran 5. No me he leído el tercero. Pero es eso, como diciendo, es que me estás engañando. Claro, si tú dices que eran X libros, no me vengas ampliando. ¿Eso es culpa más del editorial o de la escritora? Normalmente de editorial. Normalmente editorial. Yo voy a escribirte la editorial. Oye, que se Bueno, muy bien, saca yo esto, voy a pero decir no sé, que o sea, Bueno, es que En el depende, tema de porque- Elena Valenti fue ella. Sí, pero bueno, Elena Porque lo también confesó en la presentación. Pero dijo Elena yo- también trabaja como editorial. Sí, bueno, pero Yo fue creo que ella la que cuando dijo, se bueno, que esta escribe historia muy grande y no sé si me va a caber en 4 libros más, voy a hacer 7. Yo creo que puse escribir la Fue segunda ella parte y fue mi editora la que me dijo, de momento no. O sea, porque varios lectores con uno de los personajes que es secundario, pero... Y de hecho fue uno de los que más no me censuraron, pero me dijeron, es que tiene una lengua... Ya, pero no es así, ¿sabes? Y justo mucha gente, ay, tienes que hacer una historia de Alicia, tienes que hacer una historia de Alicia. Y era pues, una trama secundaria, y se lo dije a mi editora, digo, ¿qué te parece? Y me dice, de momento vamos a esperar a ver, escribir otra cosa diferente,
y luego ya según funcione la novela, o sea que en mi caso sí que yo dije, oye, me lo están pidiendo, ¿lo hacemos? Digo, no. O sea, sí, sí. Pero hay gente que si los autores los dicen, pues voy a acabar de la historia, no sé quién, ahora. Yo con la historia de Nick, que es el del Tafor, que estoy acabando, yo no pregunté. O sea, yo directamente estaba terminando de escribir todo lo que desees, Nick apareció en un momento crucial, me vino a la imaginación la historia de él, yo cogí otro hoja de Word, me puse a escribir toda su historia, lo que pasaba, ella, todo, me hice un guión y lo dejé ahí. Cuando terminé, me puse con él, pero yo no pregunté a nadie, yo dije que esta es la historia que a mí me está saliendo ahora, voy a escribirla y que a ver qué pasa. Pues yo empecé a escribirla, pero dije, creo que ha sido una cosa que me han gestado los lectores porque yo en realidad claro, es que me di cuenta de que estaba así. Es distinto. Cuando dije, no me nacía. Y entonces ya dije, tiene otra historia apartada, dije, me puedo Sin embargo, cuando salió esta, era mucho esto de dividir las novelas, mucho de hacer series, muchas sagas, tal, o de poner muchos personajes y luego decidir la serie de las fuerzas especiales. Y van a salir 5 novelas, no sé qué. Y yo dije, no, que haga esta. Y luego, si me sale la del otro personaje y me veo que está bien, que tiene una trama interesante, porque claro, si te pongo una trama yihadista en Madrid en la primera, no puedo poner la aventura del Betún, la segunda, tiene que haber otra trama de actualidad y que enganche igual. Entonces, primero voy a hacer esta y luego cuando termine ya veo si me sale bien esta y si me sale bien ya te digo, ya la tengo. Porque al final es mejor que luego la gente te pide y luego te lo va a comprar, que es lo que volvemos a hablar. Y la editorial dice, venga, sí, porque la gente está aquí en... Pero es que hasta que no luego llega y dices, no, te callas, la haces, se la entregas a la editorial si considera que merece la pena, la va a sacar y luego sorpresa. El personaje que tal, pumba, historia. Y a lo mejor tiene más tirón que si ya vas anunciando qué vas a hacer y luego... Claro, sí. Es que y luego en vez de 3 hace 5. Hacer la demanda tiene que ser difícil también, ¿no? Y ahora sobre tal personaje, lo que dices tú, que puede ser que ese personaje no sé, pero no. Yo creo que al final transmití a la gente que para mí es uno de mis personajes secundarios, mi preferido. Y entonces todo el mundo me lo ha dicho, pero bueno, mucha gente que lo lee es como, ay, Alicia. Digo, yo no había pensado en mi cabeza, o sea, para mí el libro empezaba y terminaba, y ya está. Y es verdad que empecé a escribirla, pero yo me notaba y le decía a un amigo, me está costando un poco, Digo, porque dije, aunque me dijo la editorial igual en ese momento, dije, voy a escribirla. Y luego se lo dejo ahí y ya veremos. Y porque aparte no era la historia de los protagonistas, o sea, era como aparte como un personaje... Tienes que empezar otra vez. Claro, era un spin-off, entonces dije, bueno, venga. Y al final nada, me noté yo que tenía una parálisis y dije, esto es porque no estoy escribiendo lo que realmente me nace escribir. Y tenía una novela, una historia que tenía aparcada, también preparadita, y dije, voy a empezar. Y ahí tiré millas y dices, es que lo notas, cuando tú quieres escribir algo, por eso, volviendo al hilo de que decías, si me mandan a escribir algo, yo no sé si podría hacerlo. A ver, nunca digas que no. Eso ya te lo decimos. Yo siempre digo, yo voy a intentarlo a ver qué pasa. Sí, y ya te diré. Intentar, no estoy lo intentas, porque nunca sabes. A lo mejor no habías tenido una idea de ir por esa temática, a lo mejor te pones a escribir y te sale, vamos. Sí, nunca digas que no, tú dices, yo voy a intentarlo. Ya te diré cómo va a quedar. Yo voy a intentarlo. Pero es verdad que tú lo notas cuando no te nace escribir algo, que a lo mejor puedes decir, bueno, puedo escribir este género, pero tengo que cambiar mi historia. Tengo que cambiarlo porque está aquí, no me encuentro bien. Al final tú puedes escribir lo que te gusta. Yo escribí adulta y Moruana y la editora que me pusiera con el New Adult, yo no me veía. O sea, hay una diferencia generacional que se nota solamente en la forma de hablar. Y que no veía. Me puse un día a probar y te garantizo que estoy disfrutando. O sea, con la adulta disfrutaba, pero con el New Adult es que dejo una sensación gratificante y una sonrisa cuando acabo y tal. Nada más que hago pasar la mensaje de tienes que ver esta serie. Bueno, tienes que ver todo ese tipo de edad en la que estás escribiendo porque te nutre mucho para la forma de escribir, de expresarse, cómo manejar la red social. La edad es diferente. La edad. Es justo la edad de cuando empiezan la universidad, están acabando y tienes esta crisis también. De ahora acabo con mi vida, acabo la universidad, trabajo, el amor es para siempre y ya tengo que echarme novia porque pero ya oficial. Y tienen problemas, empiezan a tener ciertos problemas que son problemas adultos, pero al mismo tiempo ellos tienen una edad que no saben todavía asimilarlo. Es eso. ¿Y no habéis pensado escribir otros géneros? Yo tengo muchas ganas de escribir thrillers,
porque a mí me encanta el viendo de este. Pero ya thriller en plan thriller puro y duro. Pero de momento voy a dejarlo un poquito para más adelante. Y bueno, ahora estoy escribiendo narrativa, o sea, que por eso me van a pedir que le meta toques románticos más. Te vas a tener que dar otra vuelta. Yo te quedo otra vuelta, lo estoy viendo porque según la estoy escribiendo digo, aquí mi editora me va a decir, si quieres entrar vas a tener que ponerte un poquito más romántica. Y yo luego, o sea, me encanta, si yo soy una romántica en el fondo, lo que pasa es que la vida me ha hecho dura, ¿sabes? Pero luego me pongo y me encanta, me lo paso pipa y vamos, y hay fantaseo que no veas. Pero volviendo al tema de si yo me encantaría thriller e histórica, no me gustaría mucho porque me gusta mucho la histórica, pero me da miedo porque la histórica hay que hacerla con respeto, no miedo, eso respeto. Es. Te digo, mucho respeto. Yo soy historiadora, medievalista y yo no me he metido con histórica todavía. Y yo suspendí historia, o sea, no te digo más, yo no necesitaba. Llegué a quinto de carrera con historia. Y luego decía, pero ¿cómo soy yo tan católica con la historia? Por lo que me gusta leer historia. Y que la documentación. Pero tengo memoria de el tema de la documentación de la histórica no fluye tanto como tú te metes. No quiere decir que para una novela contemporánea no tengo documentación. Me acuerdo todavía cuando encrucijaba del disquete a el era ¿sí? el fuego rojo, no o el era fuego rojo. Claro, o sea, tienes que buscar, o sea, que parezca que no, un tienes CD, que buscar en qué año salió el iPad. Claro, yo metí un CD en fuego rojo y en la época que yo estaba ambientando y era contemporánea, pero era años pasados, todavía no se ha creado el CD, entonces tuve que cambiarlo a un disquete. O sea, que no quiere decir que una novela contemporánea sí, tenga documentación, es que tienes que documentar hasta de cuándo salió el iPod. Yo tenía que ser él, hablamos de los Discman y de los Wallman, entonces puse primero Wallman y luego dije, espérate, que a lo mejor de la Discman. Tuve que irme a internet porque, o sea, cualquier detalle mínimo, si verdaderamente quieres que esté bien hecha la historia, tienes que buscarlo. Y en una histórica no es tan fácil. ¿Pero cómo ha visto esto? Lectores que dices que están ahí al filo. Bueno, chicas, quedan 3 minutos. Vale. Ya, madre mía, qué rápido. Sí. ¿Qué es lo próximo que vais a publicar? ¿Qué vamos a encontrar? Todo eso. Pues el lunes ha salido, tenía que ser él, que está en papel y en ebook, en todas las librerías, que sea el libro, Arnaz, en Corte Inglés, en todos los sitios. Y está así como divertida, fresca, pero bueno, también tiene su historia luego ahí que no es una boda, pero pasan muchas cosas. Es verdad que yo digo, no sé qué no les pasa en esta novela, pero como son tantos personajes, pues pasan muchas cosas. Y luego en enero sacaré una digital con Zafiro, que bueno, es una reedición de una antigua, la primera novela que publiqué, que ya está descatalogada y bueno, la vamos a sacar con Zafiro. Y ahora estoy trabajando en 2 proyectos, bueno, os he comentado de todo lo que deseas, que es el otro de Tazos, que esa no sé para cuándo la sacaré, y quiero para el año que viene sacar otra, pero todavía estoy ahí con ella trabajando, así que no puedo. Y yo, bueno, se sabe. ¿A qué le llamáis cifras de ventas normales en vuestro género, en vuestra posición? Depende de a qué autor le preguntes y si es digital o papel. Claro. No, o sea, meto el resumen. A mí, por ejemplo, bueno, pues ya pongo un ejemplo. A mí en digital me pueden comprar, ponte, ¿vale? 1000 ebooks y me piratean 50.000. Joder. Pero si los quieres de precio porque sí, yo sí, digo pero... menos de 5 euros me lo compro. Pero es así, o sea, a mí me van a pagar a razón de 1000 que han comprado en las plataformas, es un ejemplo, ¿vale? Pero para que vean los porcentajes. Es así todo. Y 1000 de ventas es mucho, porque hay autores de contemporánea que ya quisieran vender 1000 ejemplares. Nosotras normalmente los lanzamientos y la romántica de menor de 1000 no baja. Sí. Con todo lo que desees, la tirada fue 6.000 libros. Bueno, las tiradas han bajado. Bueno, perdón. Las tiradas han bajado. Yo me dijeron como autora de novela, me dijeron, si vendes 1.500, 2.000 te puedo dejar cuánto vendes. Y de momento hace 5 meses había vendido 3.500, así que está muy bien. Sí, las cifras hemos salido de pero, todo lo que desees también. Pero todavía no ha pasado, o sea, sacaron 7.000 en mi primera tirada y todavía, que yo sepa, no hay segunda edición. O sea que debe estar... Ahora lo que están haciendo es hacer tiradas más pequeñas para decir que han sacado una segunda edición. Claro, porque venden porque más. lo del topito de la segunda edición mola mucho y vende mucho. Pero claro, es que hablamos de que una autora de ahora mismo puede sacar tiradas de 1.500 libros y a los 1.500 tener segunda edición y a los 500 tercera edición, a los 500 cuarta edición, y yo he vendido 4.000 libros y sigo teniendo primera edición y he vendido más que ella. Entonces, claro, que todo cambia mucho dependiendo de cómo funciona el mercado. Entonces las editoriales la editorial.
Y hay mucho autor masculino de romántica, casi todo chicas. Habrá como 5 o 6. Que Mucho. sepamos así más tal, habrá alguno más, pero que se conozcamos 5 o 6. No venden igual en las editoriales. En el evento que hace Merche. ¿Pero por qué no venden igual? ¿Porque son chicos? Sí. Por el simple hecho de que la portada aparece, si ese aparece como María, como seudónimo, vende más. De hecho, hay chicos que publican con seudónimo. Sí. Los lectores prefieren, las lectoras, que es público mayoritario, lo siento, pero mayoritario las mujeres, en cuanto ven un hombre no suelen leerlo. Menos Nicolás Spark. Pero Nicolás Spark estamos hablando que no es romántico. Bueno, pero me refiero dentro del género de la historia de sentimental romántica va. Sí, pero no lo leen porque dicen que no trata igual sobre todas las escenas íntimas. No se trata. Estás utilizando un término que yo no conozco, soy un ignorante, de lo que tú estás haciendo ahora mismo. ¿Cuál es? New adult. ¿Qué es eso? Es la literatura que hay entre juvenil y adulta. Que está el young adult después del juvenil, o sea, está juvenil. Vamos a hablar de edades, juvenil como hasta los 15. Young adult, 15-16 hasta los 20. Pero de la fruta. 20 y algo. Y de los 20 y algo a los 30, que es cuando acabas la universidad, te intentas incorporar al mercado laboral, te quieres ir de tu casa pero no tienes dinero, los padres que si ven más pronto, y todas estas cosas, pues eso es el new adult. Que soy adulto para el mercado laboral o para acabar tal, pero todavía como que no estoy en ese mundo de adultos. Bueno, no me han encantado eso es lo que he escrito yo últimamente, es lo que estoy escribiendo con Click Ediciones, el new adult. ¿Porque te gusta o por expectativas económicas? Porque ves que hay... Yo empecé por probar, porque tengo una amiga que la iba muy bien, porque el público ha aumentado dentro de ese género, y empecé a probar y al final estoy viendo que me está gustando muchísimo. Bueno, lo que me encanta bien es que vives de eso. Sí, está complicado. Bueno, aparte tengo algunas ayudas, porque también soy lectora profesional para editoriales, soy correctora. No, hablo de tu trabajo como escritora. Como escritora está empezando a entrar ya. Me alegro, ¿no? Gracias. Mucha suerte. Y tú, espera, que me lo has dicho. Claro, perdona. Yo, bueno, como decía, estoy escribiendo una novela ahora que voy un poco más de la mitad, o sea que seguramente dará luz para 2022, ¿no? Viendo calendario. Y es está planteada no como una novela romántica, aunque tiene una historia de amor, pero lo más importante no es la historia de amor, sino es una historia de superación. O sea, es un personaje que ha sufrido un trauma bastante importante en su vida y eso le ha perjudicado en todo su entorno y en cómo vive ella la vida en ese momento. Y es una historia, pues, a mí me gusta mucho un autor que se llama Elel Moreno, no sé si lo conocéis, que tiene un libro que se llama El Regalo, el bolígrafo de Gel Verde. El bolígrafo de Gel Verde y El Invisible, que es la última que he sacado. Y me gusta mucho ese autor porque te deja un mensaje, de decir, aunque hayas sufrido, o sea, siempre hay como trabajar tanto y no disfrutar de las pequeñas cosas que tenemos en la vida. Entonces quería contar algo así. Yo quería que, porque la novela que tengo publicada más para pasar un buen rato, divertirte, que sea un poquito como un entremés entre novela un poco más intensa y esta quiero que sea una novela que te deje un pozo pues, de pensar. Pueden pasar muchas cosas duras en la vida, pero siempre hay que seguir hacia adelante. Y en eso estoy ahora. Luego también tengo otra novela romántica que tengo ahí estructurada, pero claro, es que a mí me gusta meterme a dos bandos porque lo intenté y no. Y los personajes se mezclaban. Se me hace un churro y de repente meto uno que estoy explorada aquí. Entonces me gusta centrarme en una cosa y ya cuando lo termine quiero empezar con la otra, o sea que para 2026 igual. Pero bueno, si me hacen huequito, a lo mejor para 2020 llego. Y luego obras de teatro, que voy a volver a retomar las obras de teatro. Una explicación de la cotidianidad.